realidad era un tesoro. Bueno, las plantas generan espinas de tal manera que protegen la zona en donde ellas acumulan su agua para la supervivencia. Y todo esto lo produce Dios, evidentemente. Pero era tan fuerte la necesidad y el valorar el líquido. Esa mujer caminaba, no sé cuánto exactamente, pero con su cántaro iba y venía al pozo, dice en la Biblia, al pozo de Jacob. La verdad es que no era de él. Se lo prestaron, se los dio el Señor para que de ahí llevaran agua y pudieran mantenerse vivos. Pero el fundamento, muchachos, era la creación de ese pozo para la conquista de Jesús al pueblo de Samaria. ¿Qué tiene que ver el pueblo? ¿Por qué cita el pueblo de Samaria en la Biblia? ¿Por qué Samaria? Hay una historia muy profunda, muy larga. Solamente te voy a platicar que el pueblo de Samaria, en su contexto, en su cultura, era un pueblo que tenía mezclas, tanto de religión como de razas. Entonces era una mezcla tan improductiva ante los ojos de Dios hasta el momento en que llegó Jesús. Ojo, que era un pueblo que no podía tener relación de ninguna manera con los judíos, que era un pueblo que se mantenía siempre en un estatus por encima de todos los demás, porque hoy sabemos que ese pueblo fue y es hoy y será el pueblo primogénito de Dios, el pueblo elegido de Dios. Fíjate bien, entre paréntesis te comento, todos aquellos que han recibido a Cristo logran esa conversión de ser adopción al pueblo elegido. Cuando tú dices, yo acepto a Jesús, sí, yo creo en Él como mi Señor, mi Salvador, todo el resto de mi vida. En ese momento no pasa nada, tú sientes que no pasa nada, que no ocurrió nada, porque la sensación es nada. Pero en lo espiritual, por medio de la fe, está ocurriendo algo extraordinario y está siendo anexado, adoptado al pueblo elegido. Dios te ha traído hoy, así como Marco y como la persona que nos acompaña hoy por primera vez, porque la trajeron de las orejas, porque la convencieron, porque ella quiso solita, porque Marco dijo, no, yo voy, quiero ver ahí qué hay, yo quiero conocer, entonces yo te acompaño. Por cualquier circunstancia eso no importa. Lo importante es lo que estaba poniendo Dios en el corazón de ellos. Así tú y yo venimos un día a Cristo y fuimos adopción, y entonces dejamos de ser una raza mezclada. En la cultura y en la religión nos inculcaron cierto tipo de religión. Yo te podría preguntar hace un año si conocías a Dios como hoy lo conoces. Yo te puedo asegurar que tu respuesta va a ser la verdad, ¿no? Yo pensaba que conocer a Dios era el domingo, un ratito, dar la paz y regresarme rápido al rock and roll, a seguir la fiesta, haciendo de mis fechorías. Si tenía un amante, pues a seguir con ella. Si tenía enemigos, pues a seguirlos odiando. Pero yo ya fui a mi domingo de cultural religioso. Y el día de hoy tenemos, los que estamos aquí, tenemos el privilegio de conocer cada vez más y más y más a Dios. Quiero entrar justamente en materia. Quiero que te imagines, por algo Dios nos está haciendo sentir a los que estamos aquí, a los que hoy estuvimos aquí, este solecito que es nada, después de una jornada larguísima que tuvo Jesús de ir y anunciar buenas noticias y decirle a cada persona, sígueme, conóceme.
Y entonces al final ya tenía que ir, narra la Biblia que tenía que ir de allá de donde estaba, en Jerusalén, tenía que caminar y llegar a Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Entonces se detiene en el pozo de Jacob con un propósito fundamental. Ya lo escuchamos ahorita, Edith nos hablaba acerca de esta circunstancia. Pero el Señor quiere darte una parte fundamental. Samaritanos y judíos no se podían hablar. Samaritanos y judíos no se podían tratar. El poder de Jesús, ahorita está sucediendo, el poder de Jesús rompe, escúchalo bien, el poder de Jesús rompe con toda la porquería que nos pusieron en la cabeza de no relacionarnos correctamente con los demás. Tolerar al que es difícil. No les estoy diciendo, muchachos, todas las relaciones son color de rosa. Porque a lo mejor nosotros mismos, empezando, tenemos un carácter complicado, pero nos evocamos a estar visualizando lo que los demás son y juzgamos. Y entonces nos alejamos y rompemos correctamente con una relación, con una comunión. Y ese no es el llamado que Dios nos está dando. El llamado que Dios nos está dando es que tengamos comunicación, comunión, amor unos con otros, para que podamos crecer en el Espíritu. No lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Nos estamos limitando a lo que nos dijeron, a las cosas equivocadas que nos dijeron. Eso lo estamos produciendo en nuestros actos, porque tenemos un chip. El cerebro funciona mayor que una computadora, por favor. Si en una computadora es posible programarla para ejecutar una obra, pues en tu cerebro mayor. Yo sé que el Espíritu Santo está en este lugar, está transformando ese pensamiento. Por eso usa el pasaje de Jesús y la mujer samaritana para cambiar nuestro esquema mental. Tenemos que crecer, no podemos quedarnos así. Si tú hoy no rompes con esta telaraña espantosa en el acto vivo mismo, es decir, tú sabes con quién tienes problemas, vas y reconcíliate, por favor. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. No te lo estoy diciendo yo, lo dice Jesús mismo en todo el pasaje. Fíjate, te voy a leer Juan 4:40, ya lo tienes ahí. Entonces vinieron los samaritanos, ya entró Jesús allá. Dice, a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí. ¿Cuántos días? ¿No dice ahí? ¿Sí ven? O ya el sol ya. 2, Marco. Exactamente. ¿Cuántos, Marco? 2 días se quedó. Cuando era una prohibición de la ley judía. No puedes establecer contacto con los samaritanos. Pueblo mezclado. ¿Tú de dónde vienes? ¿Eres español puro? Este pasaje está narrando. Primero ellos empiezan a creer porque ella va y les cuenta. Entra a la ciudad de Samaria y les cuenta, oigan, muchachos, me encontré a un cuate que está medio tocadisco, trae el pelo así largo en unas barbotas y me dijo que conoce todo de mí. Y entonces aquellos, sí, de veras, a lo mejor eran sus cancionchanes, los que tú... Sí, no narra exactamente quién era, pero... Y entonces, ay, ¿a poco? ¿Y que ya no estoy? Pues sí, yo creo que sí. Tú eres mi segundo, bueno, es que mi segundo marido, porque nada, nos casamos. Pero sí me dijo que tú eres 5, o sea que sí te conoce. Y el cuate, tanto era el poder que el cuate así como que viene el 40 y dice, le rogaron que se quedase con él. Entonces vinieron los samaritanos, esos cuates que recibieron el testimonio de ella, ya después dicen, no, vamos, y entonces le rogaron que se quedase con ellos.
Fíjate, llegaron con Jesús, era tanto su poder, que decir, ¿quién será este cuate? Es judío, de entrada. Pero ¿quién será que se acercó a nosotros con tal conocimiento, con tal poder? No, yo sí le voy a decir que se quede, que nos enseñe cuando menos. ¿Cuántos días, Marco? 2 días. 2 días estableció el Señor en tu vida y en la mía. 2 días tienes para cambiar ese horrible micro o mega chip que te pusieron en la cabeza y en el corazón. Reconcíliate, por favor. ¿Qué es el amor? Ya te voy a platicar. ¿Qué es el amor? Eso que está produciendo Jesús en la Samaritana. No le importó, tenía una misión extraordinaria. Entró a Samaria y entonces le platicó 2 días. 2 días. 2 días tienes tú y yo estoy completamente seguro por medio de mi fe que tu vida en ese aspecto va a cambiar contundentemente. Yo no tengo dudas. Si tú dudas, pero yo no tengo dudas. Yo creo en el poder de Dios. Y el poder de Dios te está diciendo, te ves reconciliarte, por favor. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué dijiste? ¡Nah! Yo reconciliarme con esa rancherita, ¡nah! Con ese paisanito, ¡no! Estamos siendo discriminantes. No, yo, ¿qué no me ves? Que soy blanquito. ¿Cómo le voy a hablar al negro, a ese cochino que no te baña? Sí. ¡Ay, guácala! Estás así la cara. Oye, salúdalo de beso. ¿Por qué? Si dice, Dios no hace acepción de personas, ¿tú quién eres para que hagas eso? La historia de la mujer samaritana es eso. ¿Por qué lo dice muchas veces Dios de muchas maneras? Ahorita te voy a dar otro versículo. Vamos a hablar contundentemente de esta consideración. Que sigue Susi, por favor. La discriminación nos aleja del agua de vida. Y usamos estos versículos, si medio ven. Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, fíjate cómo eso lo está diciendo Jesús. Mateo está dando ese testimonio, pero lo dijo Jesús. Dice, oíste que fue dicho, les está diciendo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era la antigua ley. Jesús estableció, cuando Él llegó aquí a esta tierra, traía una nueva doctrina, por eso no lo querían. Los judíos, los sacerdotes y los escribas y los ancianos picudos de la iglesia y de los templos, yo creo que lo vi, bueno, ¿sí este carpintero qué? ¿De dónde saca tantas chucherías? Y ellos andaban con sus ropas esas que traían. ¿Sí este cuate qué onda? Está rompiendo la ley mosaica. Es decir, la ley que estableció Dios a través de Moisés. Pero Jesús traía una doctrina novedosa, diferente, llena de misericordia. Y entonces, claro que ordenada por Dios mismo. Jesús, recordemos que Jesús es Dios mismo encarnado en un carpintero. Entonces dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y en el 44a, es decir, la parte primera del versículo dice, pero yo te digo, ama a vuestros, ¿qué dice? Enemigos. ¿A quién les marcó? ¿Tienes enemigos en la escuela? No, ya no. Qué sincero.
Yo quiero ser como niño, pero pues, si te pregunto, oye, Fran, ¿tienes enemigos? Ay, no. ¿Y tú, padre, tienes? No. Vamos. Pues el corazón de madre está limpio. Y se acordó del chucho. Y se subió mañana. Todo eso pasa rápido por la mente. Pero en ti no, Marco. Fue sincero, Marco, en los poquitos. Ahora te pregunto, ¿tienes enemigos? Como uno. Si tienes como 1000 enemigos, pues ya no. Ya no. ¿No te da gusto? ¿Sabes por qué te debería de dar gusto? Porque un enemigo, yo no sé cómo lo piensas tú, o si alguna vez has pensado en eso, porque un enemigo causa tensión y angustia. La presencia de un enemigo causa tensión y angustia a tu vida. Si tú te encuentras a alguien que te agredió o que tú agrediste a alguien feo, que viviste algo penoso y que no se sanó, llegas al Oxxo y en el pasillo donde no hay nadie vas a comprar unas galletas Oreo y tu enemigo agarra las mismas que tú. Está de espaldas. ¿Sí? Y cuando voltea tú también y se quedan así de frente. ¿Qué haces? Y así te haces como que iba a agarrar el huevo. Y el otro hace lo mismo, por supuesto. ¿Qué haces? ¿Qué tienes que hacer? Ya lo sabes. ¿Qué tienes que hacer si te encuentras a tu enemigo? Ahí está bien clara la instrucción. Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos. La inclinación de mi espíritu a lo que le place, mi espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. Mi carne no quiere, pero mi espíritu dice, salúdalo, 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 para que tú obtengas paz. Salúdalo. Eso es amar. ¿O qué crees que era amar? Salúdalo, salúdalo. Pídele perdón. La carne hace así. Se demora. La carne dice, a ver, ese es un trabajo rudo. Esa es la verdadera guerra. Ahí, en la improvisación. La mujer samaritana, que eso ha de haber sentido. Jesús le habla. ¿Te imaginas el poder que sale de la boca de Jesús cuando dice, dame de beber? ¿Estás de acuerdo conmigo que es aire que pasa por sus cuerdas vocales de Jesús y llega a los oídos de esta mujer? El poder de Dios estaba manifestando en ella de tal manera que dice, ¿por qué me pides? No sabía ni qué. Yo me imagino todo lo que ha de haber sentido. Ha de haber sentido evidenciada de toda la porquería que había hecho. Se ha de haber sentido así. De tal manera que se atreve a contestarle al prohibido, al enemigo, al judío enemigo. Y le contesta, por supuesto. Tú y yo, si hoy te encuentras en tu casa a tu enemigo, ¿a quién al diablo? Yo sí, no. Si te encuentras a tu enemigo en tu casa, puede ser tu suegra, tu papá, que tienes como 4 años que no le hablas, no te hagas, o un hermano que no has visto, que lo has conseguido, ya lo escribiste en tu libreta de enemigos ahí. ¿Cómo lo considero? Como mi enemigo número 7.
Porque tengo mi enemigo público número 1. Y estoy planeando una acechanza en contra de mis enemigos. No. Al que te pida, dale. Y no le pidas que te lo devuelva. Así dice la palabra de Dios. Allá tus ojos. La siguiente.